Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a avanzar el tema inmunidad adquirida y resistencia del organismo a la infección. Recordemos que anterior teórica, ustedes han debido ver la inmunidad innata. Vamos a recordar algunos conceptos en esta clase. ¿Sí? Vamos a hablar sobre generalidades de inmunidad, vamos a hablar sobre inmunidad adquirida, vamos a hablar sobre formación de linfocitos T, B y anticuerpos, vamos a hablar sobre sistema del complemento, tipos de linfocitos T, inmunización y inmunidad pasiva. Vamos a hablar sobre alergias y hipersensibilidad. Inmunidad. ¿Qué entendimos por inmunidad? Inmunidad es la capacidad de resistir a casi de todos los tipos de microorganismos. Puede ser toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Generalmente, la inmunidad es una barrera, una defensa de nosotros que va a resistir a casi de todos los tipos de microorganismos, ¿no? Puede ser toxinas, como la literatura dice. ¿Sí? ¿Qué más? Vemos la inmunidad. Hay inmunidad innata, inmunidad adquirida. Inmunidad innata es inespecífico. La inmunidad innata viene desde nacimiento, ¿no? Inmunidad adquirida es específica, directamente a un patógeno, si vale el término, ¿no? Que yo voy a adquirir esa inmunidad, pero para cierto patógeno específico. Vemos células responsables de la inmunidad innata, son macrófagos que van a realizar fagocitosis, ¿no? Los macrófagos van a realizar fagocitosis, van a activar a los linfocitos T. Ya, tenemos las células natural killer por citotóxicas, ¿no? Tenemos el neutrófilo. Van a hacer una defensa a través de fagocitosis y eliminación de microorganismos. Es la inmunidad innata. Inmunidad, seguimos hablando de inmunidad innata, fagocitosis por leucocitos y el sistema retículo endotelial, ¿no? Lo que vemos en esta imagen es un leucocito donde se lo está comiendo a las bacterias, se lo está fagocitando a las bacterias, ¿sí? Es una inmunidad innata. Destrucción de microorganismos ingeridos por secreciones ácidas y enzimas digestivas. Esto también es una inmunidad donde la secreción gástrica es ácido, ¿no? Que va a destruir a los microorganismos que nosotros vamos ingiriendo en nuestro estómago. ¿Qué es lo que pasa? Lo va matando, si vale el término. Lo va a hacer una destrucción a esos microorganismos patógenos. ¿Es nuestra defensa? Sí, es nuestra defensa. ¿Qué más? Resistencia de la piel. También es una inmunidad. ¿Cómo? Mira, nosotros no sabemos qué bacterias, microorganismos están en las paredes, en las sillas, en los mesones. Nosotros agarramos con nuestra mano, pero esa piel resiste a los microorganismos, nos protege a los microorganismos, ¿no? Es una barrera también. La presencia en la sangre de compuestos químicos. ¿Qué van a hacer? Lo van a destruir las toxinas y microorganismos extraños. Por ejemplo, la lisozima es una enzima que va a atacar a las bacterias y las disuelve, ¿sí? Los polipéptidos básicos, ¿cómo reaccionan? Estos reaccionan con algunas bacterias y les inactivan.
no dejan de reproducirse, lo inactivan, ¿ya? El complejo del complemento se activan de diferentes formas para destruir bacterias. Más adelante vamos a ver. Linfocitos asesinos naturales, el natural killer. Estos van a reconocer a ciertas bacterias, luego van a hacer la destrucción a las células extrañas. Generalmente, estos son a las células tumorales, a las células neoplásicas. ¿Sí? Ahora, hoy en la teórica, vamos a hablar específicamente sobre inmunidad adquirida. Como su nombre dice, adquirida, que nosotros vamos a adquirir. También en otros libros lo van a ver como inmunidad adaptativa, inmunidad específica. Los tres nombres es válido, ¿no? Inmunidad adquirida, adaptativa, específica. ¿Sí? ¿Qué da? Una respuesta inmunitaria adaptativa, específica, adquirida. ¿Sí? Se le llama así porque se organiza en torno a una infección ya presente y se adapta a las peculiaridades del patógeno infectante. Perdón. Esto, como dice, se adapta a las peculiaridades del patógeno. O sea, se especifica a cada patógeno, se hace una inmunidad. ¿Sí? En algunos libros van a encontrar, dice, es la tercera línea de defensa del organismo. La inmunidad adquirida es adaptativa, es específica. ¿Sí? Recordemos, inmunidad adquirida es adaptativa, es específica. ¿Ya? Esa es la respuesta inmunitaria. Se le llama así, ¿por qué? Porque se adapta a las peculiaridades del patógeno infectante. Lo especifica. Se dice que es la tercera línea de defensa del organismo. No. La primera, ustedes ya saben. La segunda, la tercera recién. ¿Sí? Vemos, la primera línea de defensa es la innata, inmunidad innata. ¿No? Son barreras naturales. Son barreras naturales. Por ejemplo, la piel, como hace rato hemos visto, son la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa es igual, innata. Es la respuesta inflamatoria. Se defiende, ¿no? Es la respuesta inflamatoria. La tercera línea de defensa es adquirida, es la inmunidad adquirida. Ahí vamos a hablar sobre inmunidad celular y inmunidad humoral. Inmunidad celular, donde van a actuar los linfocitos T, ¿no? En la humoral van a actuar los linfocitos B. Eso es lo que hoy vamos a hablar. La tercera línea de defensa adquirida, inmunidad adquirida. ¿Sí? Como vemos, es la inmunidad adquirida, es la capacidad de desarrollar una inmunidad específica, extremadamente potente frente a organismos invasores, individuales como bacterias, puede ser virus y toxinas mortales por medio de anticuerpos y linfocitos. Como vemos, una vacuna contra el COVID es una inmunidad específica. Hay otras vacunas, ¿no? Que más adelante vamos a tocar. Porque con COVID, ¿qué es lo que están haciendo? Obviamente son vacunas recientes, ¿no? Nos hacemos inyectar eh, ¿para qué? Para tener esa inmunidad hacia COVID, ¿no? Tener esa inmunidad, esa defensa, ¿sí? ¿Cómo hace? La formación de anticuerpos son a través de dos formas. La inmunidad adquirida van a ser formados por dos formas. Las células responsables de la inmunidad adquirida lo van a hacer
la formación de anticuerpos y la activación de linfocitos. La formación de anticuerpos a través de linfocitos B. Producción de anticuerpos es la respuesta humoral, ¿no? Y a través de linfocitos T lo van a coordinar la respuesta inmunitaria celular. En linfocitos T helper, como van a escuchar, linfocitos T helper, linfocitos T supresores y el citotóxico. Son linfocitos que también tenemos que van a coordinar en respuesta inmunidad celular. Hablemos tipos básicos de inmunidad adquirida. Como ya habíamos mencionado, es inmunidad humoral y inmunidad celular. Inmunidad humoral, cuidado que se confundan en el examen, es linfocitos B. ¿Qué es lo que dice aquí en la diapositiva? Inmunidad humoral, donde los linfocitos B producen anticuerpos circulantes. Van a producir anticuerpos circulantes, que son unas moléculas de globulinas presentes en la plasma, ¿no? Estos se van a encontrarse en el plasma. Estos anticuerpos. ¿Qué van a hacer? Van a ser capaces de atacar al invasor. Si encuentran un cuerpo extraño, ¿qué es lo que hacen? Esos anticuerpos se reúnen, van a ir a atacar. Eso hablamos de inmunidad humoral. Los linfocitos B. ¿Ya? Inmunidad celular, los linfocitos T. ¿Qué es lo que hacen? Se consigue mediante la formación de un gran número de linfocitos T activados, que se habilitan especialmente en los ganglios linfáticos. Estos lo que van a viajar a través de ganglios linfáticos. Se infartan, es como una defensa que hacen, ¿no? Hablemos sobre antígenos. ¿Qué es un antígeno? Es todo aquello capaz de desencadenar la respuesta inmunitaria. ¿Qué es antígeno? Es todo aquello capaz de desencadenar la respuesta inmunitaria, ¿no? Alguna vez ustedes han debido escuchar antígeno, anticuerpo, ¿no? Antígeno es aquello que desencadena una respuesta inmunitaria, si vale el término, una defensa de nosotros. Las células y las sustancias que se comportan como extrañas para el organismo y contra las cuales éste desarrolla una respuesta inmune específica se denominan antígenos. O sea, cuando se realiza un inmune específica, un anticuerpo específico, se denominan antígenos, ¿no? Casi cualquier macromolécula, una proteína o polisacárido, más concretamente con una masa molecular de 8.000 o más, puede desencadenar la respuesta inmunitaria, siempre que sea extraña al receptor, ¿no? Tenemos los iniciadores de la inmunidad adquirida, que representan los compuestos químicos que diferencian a los microorganismos, antígenos, que tienen los epitopes. ¿Sí? Aquí lo que vemos, los anticuerpos son los celestitos que vemos en forma de I. Los amarillitos son antígenos. Los epitopes son estos rojitos que vemos, ¿no? Son epitopes. ¿Ya? Procesamiento de los linfocitos T y B. ¿Cómo es el procesamiento? Los linfocitos T se van a originar, ustedes esto por células sanguíneas han visto, se originan en la médula ósea por una célula madre, ¿no? Estos van a migrar primero al timo. Aquí se dividen rápidamente o al mismo tiempo forman la capacidad de reaccionar frente a antígenos específicos. ¿Sí? Y los linfocitos B, ¿qué es lo que hacen? Se preprocesan en el hígado durante la etapa intermedia de la vida fetal y en la médula ósea en la última etapa.
de la vida fetal y tras el nacimiento. Sí. Vemos en esta imagen, son células precursoras hematopoyéticas que se van a dirigir, ¿no? A través de eso, en la médula ósea, es lo que van a formar una célula progenitora linfoide común, lleva al timo, en el timo, ¿qué es lo que hace? Se forman linfocitos T. Esto es la inmunidad celular, por si acaso, ¿no? Linfocitos T. Luego, tejidos linfáticos periféricos, linfáticos activados que van a llevar a través del... Por otro lado, tenemos la inmunidad humoral. Igual, células linfoides común. Luego van a encontrar, bueno, las células B en desarrollo. Luego, linfocitos B. ¿Dónde? ¿Dónde se van a encontrar los linfocitos B? En las células plasmáticas. ¿Dónde? ¿Qué van a encontrar? Los anticuerpos. ¿Sí? Los linfocitos B se encuentran en el plasma con un anticuerpo. ¿Sí? Y los dos van a ser un antígeno. Es una formación de anticuerpos y linfocitos sensibilizados en un ganglio linfático en respuesta a antígenos. Recordemos que esta figura nos está mostrando el origen de los linfocitos del timo, ¿no? Y la bolsa, origen del linfocito, que son responsables respectivamente de los procesos inmunitarios, celulares y humorales. Los dos son inmunidad celular, inmunidad humoral. Inmunidad celular, ¿quién actúa? Linfocitos T. Ojo con eso. En inmunidad celular, la que van a actuar son linfocitos T. En inmunidad humoral, actúan los linfocitos B. ¿Ya? Tenemos los órganos linfoides primarios y secundarios. Los primarios son origen, desarrollo y maduración de las células del sistema inmune. ¿Que dónde vienen? De la médula ósea, ¿no? Origen de las células del sistema inmunológico, maduración de los linfocitos B. Y otro, ¿qué es lo que van a hacer? Del timo, maduración de los linfocitos T. ¿Ya? Es como decir, ¿dónde se maduran los linfocitos B? En médula ósea. ¿Dónde se maduran los linfocitos T? En el timo. ¿Ya? En secundarios, en ellos las células inmunes maduras son activadas por los antígenos, ¿no? Adenoides, amígdalas y las placas de P. Activación de los linfocitos por los antígenos. También en ganglios linfáticos y vaso. El vaso es un órgano donde activan de los linfocitos T y B. Los linfocitos T y los anticuerpos de linfocitos B reaccionan de forma muy específica con antígenos específicos, función de los clones de linfocitos. Cada linfocito tiene la capacidad de activarse específicamente frente a un antígeno. Después de esto, se reproduce salvajemente duplicando su número. Los linfocitos T se activan para formar linfocitos T activados. Y los linfocitos B se activan y forman un anticuerpo. Como vemos en este gráfico, las células B en desarrollo de la médula ósea van a pasar a células B diferentes clones. B1, B2, B3. ¿Con qué? Unión de antígeno a la célula B2 específica. Tenemos los antígenos ahí. Luego van a proliferar a diferenciación de linfocitos B2 con un anticuerpo secretados de cada uno de las células. ¿Sí? A través también los linfocitos T, ¿qué es lo que hacen? Proteínas receptoras de superficie y marcadoras del linfocito T. Específicamente lo realiza el antígeno. El antígeno solo estimula los linfocitos que tengan receptores específicos. Como su nombre dice, receptores específicos. ¿Sí? Hablemos sobre el mecanismo de activación de un clon de linfocitos.
¿Cómo se realiza? Por los macrófagos. ¿Qué van a fagocitar y digieren? O sea, los macrófagos, ¿qué es lo que hacen? Fagocita, se lo comen, van a hacer bueno, digieren los microorganismos, se lo comen los productos antígenos. Los productos antígenos se liberan en el citosol del macrófago y luego lo presentan a los linfocitos activando los clones linfocitarios específicos. ¿Cómo? ¿Se entiende, verdad? El mecanismo de activación de un clon de linfocitos. ¿Cómo se activa el clon de linfocitos? Por los macrófagos. ¿Qué es lo que hacen? Lo fagocitan, digieren a los microorganismos. Y los productos antigénicos, ¿qué es lo que hacen? Van a liberar en el citosol del macrófago. Y luego lo presentan a los linfocitos, activando los clones linfocitarios específicos. ¿Sí? Por linfocitos colaboradores, llamados en su conjunto linfocinas. Secretan sustancias específicas que activan a los linfocitos B específicos. Como vemos en este video, ¿no? Los macrófagos, ¿qué es lo que hacen? Van a degradar, ahí está, el complejo, vamos a ver atrás, aquí vamos a ver, el macrófago, la bacteria, se lo va a comer, ahí está, se lo está comiendo. Va a haber una degradación, liberación de antígeno, ahí está el antígeno, complejo de... Luego, ¿qué es lo que hace? El linfocito T, el receptor, presentación. Linfocitos T activado. Activación de macrófagos. ¿Sí? ¿Quieren ver otra vez? Vamos, ahí está. La bacteria. Se lo come. Liberación de antígeno. Unido al antígeno, el linfocitos. Ahí está. Los linfocitos T. ¿No? ¿Cómo realiza ese proceso? ¿Sí? ¿Qué les parece este video? ¿No? ¿Han visto? Hay veces viendo entendemos. Es un macrófago, ahí tenemos la bacteria, se lo come, degradación, degradación y liberación de antígeno. Luego se va a unirse con el receptor del linfocito T, presentación, luego se activa el linfocito T. ¿Sí? Ya hemos entendido. Hablemos sobre atributos específicos del sistema de linfocitos B. La inmunidad humoral y los anticuerpos. Los linfocitos B específicos frente al antígeno aumenta inmediatamente de tamaño adquirido. Aspecto de linfoblasto. Tenemos algunos linfoblastos, se diferencian hasta formar plasmablastos. Luego estos comienzan a dividirse rápidamente hasta formar células plasmáticas. Cada célula plasmática madura produce anticuerpos. Se llaman gamma globulínicos. ¿Ya? Ojo con eso. Cada célula plasmática madura produce entonces anticuerpos, gamma globulínicos. ¿No? Vamos a ver la naturaleza de los anticuerpos. Ahí vemos. Son gamma globulinas con un peso molecular de entre 160.000 a 970.000. Que van a corresponder al 20% de las proteínas circulantes en la sangre. ¿Ya? Se componen estos de una combinación de cadenas polipépticas. Estos son cadenas polipépticas pesadas y ligeras, ¿ya? Cuentan con una área variable constante. El área variable le brinda la especificidad, ¿no? La especificidad, que donde van a estar aún específico, ¿sí? Tenemos las clases de anticuerpos. Los son 5: inmunoglobulina, M, G, A, E, D. Tal vez podrían acordarse con un mnemotécnico GAMDE, inmunoglobulina G,
A sería inmunoglobulina A, M, inmunoglobulina M, D, E, ¿no? Son 5. IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. ¿No? Esto ustedes deben saber por histología, año pasado en Dividadas. El mecanismo de acción de los anticuerpos, ¿cómo se realiza? El mecanismo de acción. ¿Cómo será el mecanismo de acción? ¿No? No sé si vamos a ver, como estamos viendo, 5 clases generales de anticuerpos. Hay 5 clases generales de anticuerpos llamados respectivamente inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, E, inmunoglobulina E, ¿no? Si ustedes ven en esta imagen, IG, ¿qué significa? Se refiere a inmunoglobulina. Ya, ojo en el examen. Inmunoglobulina. Y las otras 5 letras designan las clases respectivas. Ya. Para nuestra breve desarrollo, tienen una importancia especial 2 de estas clases de anticuerpos. La inmunoglobulina G, un anticuerpo bivalente que constituye alrededor del 75% de los anticuerpos de una persona normal. Entonces, ¿qué inmunoglobulina es importante? El G, ¿no? Más o menos es bivalente, que va a constituir más o menos alrededor del 75%. Ojo con esto. ¿Cuál será la otra? Porque nos dice 2 de estas clases tienen una importancia especial. El otro es inmunoglobulina E, que va a constituir solo un pequeño porcentaje de anticuerpos, pero participa especialmente en la alergia. Ojo, ¿quién participa en la alergia? Inmunoglobulina E. Ellos la que hacen la reacción antígena. ¿Ya? La clase inmunoglobulina M es también interesante. ¿Por qué? Una gran parte de los anticuerpos formados durante la respuesta primaria son de este tipo. Estos son anticuerpos, tienen 10 zonas de unión, lo que les hace muy eficaces en la protección del cuerpo. ¿Hacia quién? Hacia los invasores. Aunque no haya muchos anticuerpos de inmunoglobulina M, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿sí? Mecanismo de acción de los anticuerpos. ¿Cómo es el mecanismo? Los anticuerpos actúan directamente protegiendo al frente, o sea, van a proteger al cuerpo frente a los microorganismos invasores mediante el ataque directo del invasor y la activación del sistema del complemento. Puede ser la acción directa de los anticuerpos sobre los microorganismos invasores. Son, eh, son las siguientes, ¿no? Aglutinación, en la que múltiples partículas grandes con antígeno en sus superficies, como las bacterias o los eritrocitos, se unen en un grupo. Se aglutinan, ¿no? Se aglutinan. Por eso se llama aglutinación. Esto tal vez van a entender más adelante con grupo sanguíneo que nosotros vamos a hacer, se aglutina, ¿no? Tenemos otro que es precipitación, en la que el complejo molecular del antígeno soluble
como el toxoide tetánico y el anticuerpo permanecen en un tamaño tan grande que se hacen insolubles y precipitan. Se juntan, se hacen como grumitos, ¿no? Que no van a dejar pasar, o sea, no van a pasar, ¿ya? Otro es la neutralización, en la que los anticuerpos cubren los lugares tóxicos de las sustancias antígenas. Y llegamos a lisis, ¿no? Lisis es muerte, ¿o no? Lisis en la que algunos anticuerpos potentes son capaces en ocasiones de atacar directamente las membranas de las células y romperlas. Y llegan a lisis, muerte, ¿no? Son cuatro. El mecanismo de acción de los anticuerpos son cuatro. Aglutinación, precipitación, neutralización y lisis, ¿no? Aglutinación, se van a aglutinar. Precipitación, se precipita. No sé si alguna vez han escuchado el medicamento se ha precipitado. No hay que mezclar, incluso hay que saberlo con qué medicamento hacer el mezcla para hacer inyectable. Se precipita. Háganlo la prueba. Se compran complejo B con diclofenaco. Mezclan en una jeringa, ¿cómo se vuelve? Lechoso, hay veces como leche cuajada se vuelve. Eso se llama precipitación. ¿Ya? Neutralización, lo va a neutralizar. Lisis, es capaz de romper la membrana, ¿no? Por lo cual va a provocar una lisis. ¿Mm? Anticuerpos unidos a partículas de látex, esto es látex, los anticuerpos son, esta es las en forma de Y, ¿no? Anticuerpos, estos anti. Partículas de látex, estos son redonditos, son de látex, estos son anticuerpos. Antígeno se aglutinina, ¿no? Se montona. Acá vemos tal vez más imagen, reacciones antígeno-anticuerpo. Hay veces vamos a preguntarnos, ¿qué es una alergia? Es una reacción antígeno-anticuerpo. Precipitación, acá vemos cómo se precipita. Estábamos los látex y el antígeno, y aquí se lo precipitaron, ¿no? Aglutinación, cómo se aglutina este resultado. Neutralización, lo neutraliza. Es como si la neutralización, un medicamento con otro medicamento, si no hacen si no hacen el sinergismo, ¿qué es lo que hacen? Antagonización. Lo va a neutralizar. ¿Sí? En farmacología van a llevar también la neutralización, cómo se hace, ¿no? El sistema del complemento. ¿Cómo es el sistema del complemento? El sistema de unas 20 proteínas que son precursores enzimáticos. Las principales son 11 nombradas del C1 a C9, el B y D. Se encuentran entre las proteínas plasmáticas y en los espacios tisulares. Se activan principalmente por la vía clásica. Veremos la vía clásica, la opsonización y fagocitosis. El C3b activa la fagocitosis por los macrófagos y neutrófilos. Ingieren los complejos bacterianos. Otra vía clásica, lisis, el C5b 6798 ejerce un efecto directo sobre la rotura de las membranas celulares. La aglutinación altera las superficies de los organismos produciendo una aglutinación. La neutralización de virus. Las proteínas del complemento atacan las estructuras víricas, anulando su virulencia. Por eso dice neutralización. ¿Quiénes van a atacar? Las proteínas del complemento que van a atacar. Las estructuras víricas van a ir a anular su virulencia. Quimiotaxis. El C5A provoca la quimiotaxis. Cuidado en el examen. ¿Quién provoca la quimiotaxis? El C5A. De macrófagos y neutrófilos, lo que produce una migración al sitio. Activación de
mastocitos y basófilos. El C3A, C4A, C5A. Estos van a actuar. Estas células para que liberen histamina, heparina, esto aumenta el flujo sanguíneo. Generalmente cuando hay una alergia, ¿qué es lo que pasa? Hay un flujo sanguíneo, una inflamación. Por eso hay veces entran pues, a un shock anafiláctico. Cuando la vía respiratoria se inflama, lo van a taponear la vía, ¿no? Incluso mueren por eso, por alergia los pacientes. Efectos inflamatorios determinan la salida del líquido al intersticio, acompañado de proteínas que producen una coagulación, ¿no? Este es el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Ahí vemos la opsonización de bacterias, activación de los mastocitos, basófilos, quimiotaxis de leucocitos. ¿Quiénes que la que están activando? Luego, el C5B6, 7, 8, 9, ¿qué es lo que van a hacer? Lisis de las células. Muerte. Vemos este video, ¿no? La bacteria, el antígeno. ¿Qué es lo que pasa? Es anticuerpo, ¿no? El proteína C1 se une al antígeno, al anticuerpo. La proteína CA también. Este es lo que ustedes pueden ver en el video, es más entendible. La proteína CB2, ¿no? Ustedes pueden repetir, volver a leer, volver a leer si tienen el libro de Guyton. Entonces, con esto específicamente se entiende. Ahí está el proteína C. ¿Qué es lo que hace una proteína C5A? Proteínas, ¿no? A ver, vamos a volver atrás. Ahí está. El complejo antígeno-anticuerpo. Mira, es la bacteria. Tenemos antígeno, anticuerpo. Tenemos una proteína C1, la proteína C4, se une a la proteína C1. Mira. ¿Para qué? Para realizar lisis bacteriana, ¿no? Ahí está el proteína C3. También se une a la membrana de la bacteria. Proteína C5. Proteínas C5B, 5A, ¿no? Se van uniendo a la bacteria. El proteína C8 para provocar una lisis. Luego, ¿qué es lo que hace? Una destrucción bacteriana, ¿no? Tenemos tipos de linfocitos T. Célula T colaboradoras, célula T citotóxicas, células T supresores, ¿no? También células T helper, también colaboradoras llamado, linfocitos T citotóxicos, linfocitos supresores. Las células T colaboradores, ¿qué es lo que hacen? Lo más numerosas, estos son los más numerosos, ¿no? Principal regulador. Tiene linfocinas, interleucinas. Mediante la interleucina 2, estimulan el crecimiento y proliferación de células T, citotóxicas y supresoras. Gracias a las interleucinas 4 y 5, 6, se estimula el crecimiento de células B, su diferenciación en células plasmáticas y la producción de anticuerpos. Neutralizan la migración de macrófagos y los inducen a una fagocitosis. La interleucina 2 estimula a las células T colaboradores. Las células T citotóxicas, conocidas como las natural killers, tienen la capacidad de
destruir microorganismos y células del propio organismo. Se unen fuertemente a la membrana y secreta por perforinas que taladran agujeros en la membrana. Desempeña un papel importante en la destrucción de células cancerosas y órganos trasplantados, ¿no? Vemos acá el reconocimiento de la célula cancerosa como anormal depende de la presencia de antígenos expuestos en su superficie. Estas son en las células de citotóxicas. Los linfocitos, vean en la imagen qué es lo que hacen. Comienzan a dañar la membrana de las células cancerosas. Y su forma cambia. Mira cómo ven en la imagen. Luego, ¿qué es lo que hacen? Destrucción de la célula cancerosa, ¿no? Tenemos esa inmunidad nosotros. Las células T supresoras, ¿qué es lo que hacen? Se desconocen muchos datos sobre ellas. Suprime la función de las células T. ¿Sí? De esta forma, previene reacciones inmunitarias excesivas que serían muy dañinas para el organismo. Se cree ayuda también en la tolerancia inmunitaria. Veremos ahora las enfermedades autoinmunitarias. Algunas personas pierden su tolerancia inmunitaria frente a los tejidos propios, ¿no? Esto suele pasar tras la destrucción de tejidos propios. Esto liberando cantidades de considerables de autoantígenos provocando una inmunidad adquirida en forma de linfocitos T activados y anticuerpos. Vemos la fiebre reumática, el glomerulonefritis, la miastenia grave, el lupus eritematoso, ¿no? La inmunización. ¿Qué es la inmunización? Se utiliza para producir una inmunidad adquirida frente a enfermedades concretas. Tenemos los microorganismos muertos. La fiebre, bueno, son las vacunas, ¿no? La inmunización sobre fiebre tifoidea, tosferina y difteria. Generalmente cuando nosotros éramos niños, ¿qué vacunas nos ponían, no? Las toxinas tratadas, pues hasta nosotros tenemos que recibir los tétanos, ¿no? Tétanos y botulismo. Los microorganismos atenuados para poliomielitis, sarampión y viruela. ¿Hemos recibido nosotros las vacunas? Sí. ¿Para qué? Nos han inmunizado para tener esa inmunidad nosotros. La inmunidad pasiva, la inmunización pasiva se logra mediante la transferencia de linfocitos T o anticuerpos, ¿no? ¿Qué es una alergia? Alergia hipersensibilidad es un efecto adverso importante y no deseado, ¿no? Es una reacción antígeno-anticuerpo. Vemos acá generalmente en pacientes cuando son alérgicos a penicilinas, ¿no? Generalmente nosotros cuando ya ustedes ya ejercen la profesión, ¿qué es lo que pasa? Hay veces les recetan penicilina, ¿no? Hay veces nosotros los humanos somos alérgicos a penicilina. Por eso se realiza pues una receta, dice realizar la prueba de sensibilidad. Realizar prueba de sensibilidad, administrar intramuscularizar, ¿no? ¿Vamos a hacer la práctica sobre las pruebas de sensibilidad? Sí, vamos a hacer, ¿no? Hay pruebas, la penicilina se hace gotear en los ojos. Antes hay que ver los ojos, ¿no? Identificar si son blanquitos, ya están blanquitos. Hay que gotear a un lado. Si hay enrojecimiento, inflamación, no hay que inyectarle, ¿no? Porque está demostrando que es alérgico. Otro, se le hace subcutáneo, intradérmica, una bonita, igual, ¿no? Se forma una roncha grande, también es alérgico. Pero si no se forma una roncha, si no hay, cuando lo has hecho gotear al ojo, no hay reacción, entonces no es alérgico, podríamos hacer la inyección, ¿sí? Alergia producida por células T, también conocida como reacción alérgica retardada, se da por la exposición repetida a una toxina. Generalmente esto cuando nosotros hacemos poner penicilina, en la segunda, tercera, recién empezamos, nuestro organismo reacciona, a eso se dice una
una alergia retardada, ¿no? Desencadenan una reacción inmunitaria mediada por células. Se liberan muchas sustancias tóxicas y la invasión de macrófagos. Se produce un área tisular en la que se encuentra el antígeno, ¿no? Tenemos las alergias por exceso de inmunoglobulina E. Son alergias atópicas y se deben a una diátesis alérgica. Se traspasa de forma genética esto, ¿ya? Se presenta una cantidad elevada de inmunoglobulina E, conocido como reagina. Alergeno más reagina igual alergia, ¿ya? ¿Qué más? Alergia, fiebre del heno. La reacción se da en las fosas nasales. Ya, perdón, aquí hay un error, ¿no? Se da en las fosas nasales con vasodilatación vascular local, aumento progresivo de la presión y permeabilidad capilar, ¿no? Fiebre del heno. Asma, la reacción alérgino-reagina tiene lugar en los bronquios de los pulmones. Por eso no puede respirar, ¿no? Urticaria se debe a un antígeno que entra a las zonas específicas de la piel y produce reacciones anafilactoides localizadas. ¿Qué es urticaria? Ustedes en terminología médica, en semiología avanzan. Una irritación. ¿Qué es anafilaxia? Que hace rato hemos mencionado, es una reacción inmunológica generalizada del organismo. Una de las más graves complicaciones y potencialmente mortales ante el contacto con un alérgeno con el que anteriormente ya había tenido contacto. El paciente, digamos que es alérgico a penicilina, ¿qué es lo que pasa? Nosotros recetamos en nuestro recetario administrar penicilina, ¿no? Administrar penicilina, ustedes saben, el Trepen Forte, el Terbosil Forte, ¿no? Tienen las tres penicilinas, sódica, benzatínica y procaínica. En farmacología cada uno ustedes van a detallar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ponemos en nuestro recetario, administrar penicilina Trepen Forte vía intramuscular, STAT, lo colocamos. Pero yo, como profesional, como odontólogo, debo indicarle, realizar una prueba de sensibilidad. Con eso yo me respaldo en mi recetario. Pero si ustedes no hacen esa receta, por ejemplo, administrar penicilina vía intramuscular está. La enfermera lo que ve es administrar penicilina vía intramuscular está. Ya, la enfermera lo va a colocar intramuscular. ¿Qué tal si el paciente es alérgico? Va a hacer una reacción, vasodilatación. Los tejidos se van a inflamar. Se cierra la vía respiratoria. ¿Cómo? El epiglotis se va a inflamar, ¿no? Esta es la vía respiratoria, lo va a taponear. No va a poder respirar. ¿Qué es lo que pasa? El paciente, chao, se muere. Hacen una auditoría, el proceso, la enfermera, ¿qué es lo que dice? Mira, yo hice caso a mi receta, ¿no? Muestra. Yo hice caso a mi receta. Aquí no dice realizar pruebas. Directamente, ¿a quién le culpa? Al médico o al odontólogo. Pero si nosotros estamos bien capacitados para dar esa receta, al año pasan ustedes farmacología, obviamente se realiza pues prueba de sensibilidad, realizar prueba de sensibilidad. Lo que yo hago siempre, administrar penicilina, realizar prueba de sensibilidad, ¿no? Antes de realizar, ¿no? O sea, lo receto. Mi receta dice 1, Terbosil Forte, un frasco, 2, agua destilada, agua anestésica, 3, jeringa, tanto. Ahí abajito el procedimiento la nota.
realizar prueba de sensibilidad, administrar por vía intramuscular está. Ese es mi descargo. Si el paciente ha sido alérgico y ha presentado, yo le digo, mira, esta es mi hoja donde dice realizar prueba de sensibilidad. Si el paciente, si la enfermera no realizó la prueba, directamente la culpa es de la enfermera, ¿no? Pero ¿qué tal si no tengo enfermera y el paciente necesita administración de penicilina? Yo debo saber como profesional de salud hacer las pruebas. Justamente este año aprendemos a hacer las pruebas de sensibilidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado la parte teórica. También vamos a reforzar en las prácticas esta parte.